Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero comentar sobre la película No Mires Arriba o Don't Look Up, que fue estrenada recientemente en la plataforma Netflix. Debo decir que la película es en teoría una parodia, una sátira a la sociedad contemporánea, a el mundo político norteamericano, a la sociedad de consumo, al capitalismo. Y sí, pareciera que eso fuera, pero realmente la película hace tan mal su trabajo que termina siendo una reivindicación a la política norteamericana, una reivindicación al capitalismo, término que, por cierto, siempre creo que es un nombre para el capitalismo como modelo económico, como modelo político, no existe. Es un invento del socialismo, pero bueno, eso para el que no esté habituado a eso, por acá está el video que pueden, por favor, ir a verlo. Pero había un mal sabor en la boca con respecto a esta película. El por qué esta película no me parecía una película satírica como hay otras muy buenas, y sin embargo la película no me parece mala. Y descubrí, o bueno, es mi visión, a lo mejor estoy equivocado, ustedes díganme si están de acuerdo o no, que esta película no es una sátira, es un cuento moral. La élite de Hollywood está vendiendo su visión real del mundo y como ellos creen que debería ser el mundo, en donde la única salida es lo que ellos deciden que es ciencia y que no lo es. Pero voy a tratar, por supuesto, esto no es que me sale las gónadas, voy a tratar de explicar el por qué llegué a esa conclusión, porque esta película no es una sátira, sino que es una película moral en la cual una élite de Hollywood me está queriendo vender su visión del mundo, y por supuesto su visión del mundo implica que todos los demás son idiotas, salvo los histéricos, que ni siquiera son científicos porque lo que hubo fue un descubrimiento, no un método científico para saber si el descubrimiento era correcto o incorrecto, sino se descubrió un cometa. Miren, la película terminó siendo como aquella persona que te dice, no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo te digo. Vamos, es como si estuviera diciendo, son muy malos aquellas personas que dicen grosería y que no se pueden interactuar con nosotros, y 30 segundos después te está diciendo, o 3 doritos después te está diciendo, tú eres un retardado, idiota, hijo de la... y todo eso, que particularmente a mí no me gustan las groserías, pero al que le guste, es entonces como decir, mira, no diga grosería porque es de personas poco cultas y termina el video diciendo de groserías. Ese sería más o menos para mí lo que sucedió con esta película. Aún así, la película tiene sketches, tiene algunas, dedos en la llaga que son importantes destacar. Pero vuelvo y repito, justo en donde da en el blanco es cuando quiere señalar justo lo contrario a lo que está diciendo. Lo primero, lo privado no es político. Hace mucho tiempo hay una frase que dice que lo privado es político. Recuerden, lo político es lo público. Lo público significa no es que aparezca afuera, sino que nos afecte a la gran mayoría o a la totalidad de la sociedad. Por ejemplo, la determinación de hombre o mujer es algo que afecta a toda la sociedad. No es algo individual. Pero que tu novio o novia te pegue el cacho y tú se lo perdones es algo que solo te afecta a ti y a tu novia y a los demás. Pero independientemente de eso, es algo tuyo que no afecta al resto de la sociedad. En cambio, reconocerte a ti como una categoría diferente a lo que es la realidad, sí afecta al resto. Por eso es que lo público es lo que nos afecta a todos. Y lo privado, obviamente, es lo que solamente afecta a ese grupo. Si se le pide el matrimonio, por ejemplo, que es lo que en los medios la gente estaba hablando, incluyendo los políticos, incluso los científicos, de lo que hablaban como elemento nucleador de su interés, era la vida amorosa de una estrella de dos estrellas, de música. Lo que demuestra que el elemento nucleador era lo privado de alguien y no el asunto público. Entonces, para mí esto es una reivindicación de la política y cómo los medios y cómo los intereses nosotros se nos ha escapado hacia lo privado. El segundo elemento es que a pesar de que lo intentan criticar, consideran que es el peor sistema político del mundo. Estoy hablando del sistema norteamericano. Vamos, aquí me dirán algunos el capitalismo y otros me dirán el imperialismo norteamericano, lo que tú quieras, da igual. Pero ante la visión de este grupo de Hollywood que hizo la película, o de Netflix que hizo la película, ningún otro país tiene la capacidad de colocar cohetes en el espacio. Esto tiene que dar como mínimo un poquito de risa para los que conocemos un poco de historia y de tecnología aeroespacial, ¿no? Digo, que los rusos no puedan enviar cohetes al espacio, wow, es un prejuicio bastante grande de esta gente con respecto a las realidades de otros países.
que China no tenga capacidad, que por cierto acaba de colocar pues una misión en la Luna, que tampoco es que se hace un día para otro, ¿no? Y Japón, que por ejemplo no tenga habilidades espaciales, la India, que tal vez no sean las más altas, pero está la Unión Europea. Ninguno de estos países tiene ninguna posibilidad de tener por un sistema como el sistema político norteamericano. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Que el peor sistema en el que vivimos es el único sistema en el mundo, como dicen en español, en el mundo mundial, que puede colocar una solución a este dilema o a este problema. Lo que es bastante prejuicioso con respecto a las capacidades tecnológicas de los demás países y bastante ciego a la realidad. Hay otro aspecto en que la burocracia funciona. Unas personas desconocidas han comunicado a la burocracia norteamericana, pudieron hablar directamente con la jefa de la NASA y la jefa de la NASA los colocó en el burócrata adecuado. Y en menos de 3-4 días pudieron hablar con la presidente. ¡Wow! Eso es un sistema altamente eficiente. Incluso aquí viene una reivindicación aún más a la política, que es lo que parece que la gente no lo ve, porque dicen los políticos son idiotas. No, los idiotas fueron los científicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijeron los políticos? Calma y vamos a analizar. Pues sí, esa es la lógica. La ciencia te dice, esto es lo que parece, hasta ahora vamos a analizarlo y vamos a ver, pues a estudiar las mejores soluciones posibles. No la histeria de nos vamos a morir todos, no la histeria de, ay Dios, se acabó, no, no. Incluso la política te lo está explicando, te dice, no, mira, si tú dices eso, que se van a morir todos, va a crear un caos que va a impedir que la gente nos podamos unificar en elementos o en acciones políticas. Es decir, las políticas o el sistema norteamericano, sus políticos, aunque nosotros no estemos de acuerdo, están pensando efectivamente en la forma correcta de cómo administrar la sociedad. Mientras que la científica, entre comillas científica, la doctoranda, cuando dice en un bar lo que es la realidad, se cumple lo que dijo la político. Es decir, la doctoranda no tiene la menor idea de cómo utilizar la información para el manejo del público. Es decir, para el manejo social, o lo que es igual para lograr beneficios sociales. Ese sería el concepto. No lo sabe. Esto habla muy mal de la idea del científico político. Mientras que la película me trata de vender que la sociedad debería escuchar a los sabios científicos, la realidad que la propia película me pinta es que el sabio científico se vende a las empresas que le han pagado para hacer publicidad, se rinde ante una mujer muy atractiva que es los medios de comunicación, pero se rinde a ella, abandona lo que cree, abandona a su familia, abandona a su esposa, se pone a discutir y a insultar al que tiene el menor atisbo de duda con respecto a lo que está diciendo. Es decir, en vez de contestar, insulta. Y eso me lleva a otro punto, la ciencia oficial. Si ella lo que me dio realmente risa en la película fue que ellos esperaban y fueron recibidos sin que hubiera confirmación de pares que el cometa existía. Pero cuando el empresario propone una solución que además es de base científica y tecnológica, porque si no, no puede llevar los cohetes al cometa, ellos lo tratan de sepultar o ignorar porque no hay revisión por pares, según ellos. Es decir, los científicos, los astrofísicos, quieren que se les reconozca su condición independientemente que haya o no haya revisión de pares. Pero al otro que tiene una visión diferente, no se está negando que el cometa exista, se está negando la solución. Se dice, aquí hay una solución que nos va a beneficiar más que la otra. Y entonces, por supuesto, pero eso no fue hecho por pares. Fíjense cómo utiliza una doble vara de medir la ciencia oficial. Fíjense también de otra cosa, que lo primero que hace el poder es denegar la validez de esa información porque no viene de una de las 10 top universidades de los Estados Unidos. Si está en el tope, te hago caso. Pero si no, si eres una universidad con una menor calificación, tú no puedes decirme la verdad o lo pongo en duda. Vamos, está en contra del concepto de la autoridad. Y sin embargo, toda la película me está vendiendo la autoridad científica del sujeto. Por eso es que la película es inconsistente, se cae a sí misma, me trata de colocar a los políticos como idiotas y fueron mucho más inteligentes de los científicos, a los científicos como impolutos o como los sabios, y se ha demostrado que no lo son, tienen intereses propios, no saben administrarse ni siquiera a sí mismos y no reconocen a otros científicos y ni siquiera saben el trato hacia otras personas que pongan duda que ese es el principio base del método científico.
El método científico, que por supuesto el científico dice, yo tengo el método científico, la verdad es que no, porque no sabíamos ni siquiera si la solución que ellos habían planteado, si la número 1 va a funcionar o no. No lo sabemos. Presumimos que va a funcionar, pero no lo podemos saber. Era una hipótesis. Pero aquí está lo más interesante. Cuando la científica histérica afirma algo, el gobierno lo niega. Y cuando el otro científico también lo afirma, también lo niega. Es decir, empezó la película tratando de alguna manera de decir que el gobierno era el que le daba validez a la ciencia, que es lo que al final estos científicos estaban diciendo, y que era contra los conspiranoicos, pero estos científicos, al ser contrario a la visión del gobierno, son los conspiranoicos. Estos científicos que estaban diciendo la verdad, que la gente se está burlando, que le están diciendo de todo, que no cuentan con el apoyo del gobierno federal norteamericano, son los conspiranoicos. Es justo al revés. Fíjense por qué la película se cae. Porque la película se basó en los prejuicios de una élite hollywoodense con respecto al resto del mundo. Y por supuesto, a pesar de que trate de criticar el capitalismo, término con el que estoy en contra, lo he dicho reiteradamente, y sin embargo, el único, después del gobierno de los Estados Unidos, en poder colocar los cohetes en el cometa y haya fallado o no, fue el único que lo logró, fue el empresario. Es decir, el capital. El capital mismo tenía capacidades para llegar. ¿Falló en su previsión? Sí, falló. Sin embargo, tuvo la capacidad tecnológica y científica de llegar e intentarlo. Pero no solo eso, también fue el único que tuvo la capacidad de salvar a una élite muy particular de los humanos y lograr que esa nave durara más de, creo que fueron 20.000, 37.000 años y llegar a un planeta relativamente amigable para la vida. También hay otra cosa importante. El único que sabía el futuro real de cada uno de nosotros era, en teoría, este magnate de la tecnología, lo que vuelve a hablar bien del magnate de la tecnología, que podía prever el futuro. Por supuesto, lo prevé parcialmente, así pues el científico no terminó muriendo solo y por supuesto, muy posiblemente el planeta donde llegaron no les permita sobrevivir a los humanos porque parece que las condiciones no eran las más adecuadas. Pero un detallazo es que cuando los científicos van a hacer su última cena, van a un supermercado. Vamos, al capitalismo. El supermercado es la demostración cierta del propio capitalismo, del propio sistema de cada uno va y compra lo que la oferta exista. Y eso es una reivindicación al propio capitalismo. Es una parte curiosa fue el ascenso de la fe. Vamos, la aceptación del fin del mundo. Es parte, para los que tienen fe, para aquellos que tienen una fe que termina con un apocalipsis o algo así de ese estilo, pues es algo que no debería sorprenderlos. Podrían decir el cometa es pues el comienzo del apocalipsis. Y para los científicos simplemente terminaron acogiéndose a los valores universales, al amor de la familia, a los amigos cercanos y a la esperanza de que la humanidad sobreviva de alguna u otra manera. No sabremos cómo, pero esa es la esperanza que existe. Así que la fe en casos de aceptación de la vida, de los hechos reales, como que todos vamos a morir, es algo importante según, pues por supuesto, esta élite hollywoodense que hizo esta película. Y yo quisiera, antes de terminar, remarcar un aspecto que me llamó la atención y fue el muy mal trato que se le dio a la mujer. Vamos, la élite hollywoodense nos ha vendido permanentemente que hay que haber ayuda a la mujer, que hay que empoderarla y lo demás, pero en esta película, que era una sátira, nos colocaron a una presidenta, demócrata por cierto, que era como mínimo incompetente y manipulada. Es decir, ella sola no tomó ninguna decisión, se la tomaron los demás. Se la tomó el científico, se la tomó pues el empresario, etc. Conclusión, es una mujer muy, muy incapaz. En la toma de decisiones, por lo menos en el manejo político fue muy buena. Segundo, la científica, que vuelvo y repito, no fue un fenómeno descubierto por el método científico, sino por azar. Fue una condición azarosa en la cual ella obtuvo la primera lectura del cometa. Eso es lo que está sucediendo. Pero una persona que no tiene control de sí misma, no puede interactuar con los demás, se vuelve realmente, pues se vuelve histérica. Es decir, la científica no mantiene jamás pues la compostura. Es una persona que llegó a la histeria absoluta. Y por supuesto, la tercera mujer importante de la película es la arribista periodista que utiliza el cuerpo pues para abrazar la noticia. Vamos, ninguna mujer de allí presentada fue, vamos,
ni siquiera con un trato medianamente pues benévolo. Y esto me da pues cierta simpatía porque es el grupo de élite que cree que me está vendiendo un cuento moral en donde necesitamos que nos recuerden que las mujeres son obviamente igual que nosotros, etcétera, etcétera. Pero en su manifestación no lo hacen. Las ponen como peor. Y esto es remarcable, digo, porque creo que esto demuestra la falsedad de la mayoría de los discursos de esta élite. Y por cierto, contestando la pregunta que mucha gente se hacía del por qué el militar cobró una cosa que era gratis. Bueno, es evidente, para él los militares simplemente se mueven por el dinero, eso es todo. Lo que estimula al militar es el dinero, es lo que dice la élite que firmó esta película. En fin, particularmente no me gustó, creo que tiene algunos puntos importantes, pero la película como un tal es un cuento moral de una élite que ha llevado a su visión condescendiente con respecto a los demás. Todos los demás son idiotas y lo único que hay que escuchar al científico es que yo le alce la mano, porque los demás científicos que yo no le alzo la mano son conspiranoicos. Bueno, todo por hoy. Antes de despedirme quiero agradecer a mis Patreons que vienen de seguidas. Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, A.I., Alex, Luis Varga, Hot Frigo, Cris Balco, Tony Macías, Guillaume Pradón, Marcos, Alberto Rojas, Álvaro Arteaga, Alfonso, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Israel Hernández, Edward Soto, Miuras 92025, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Sir Trapselov, de Erliana, Javier, Julio Ortiz, Diego Londoño, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, Fernando Toral y Shalom Paola. Muchísimas gracias por apoyar este canal. ¿Y tú viste la película? ¿Qué te pareció? Ojo, me pareció una mala película. Recomiendo, hay que verla, pero véanla con estos ojos. Véanlo como un cuento moral contado por una élite que nos está diciendo realmente lo que piensa de todos los demás. Eso es lo que creo que hay que verlo y por eso es que la película no pega. No es una sátira política, es un cuento moral para decirnos que tenemos que seguir a la ciencia oficial que ellos determinen cuál es. Porque todos los demás somos corruptos o idiotas. Bueno, es todo. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son necesarios. No dejes que otros piensen por ti. Sapere aude. Y hasta luego y feliz año